Ahí ya arrancó. Eh, bueno, me estaban preguntando en relación con las consignas del trabajo domiciliario de literatura, cultura, historia, bueno, todas las barras que quieran poner en el medio. Em, Efectivamente, hay algunas consignas que, digamos, se pueden pisar desde el punto de vista de la unidad del programa, si se quiere, o del género discursivo en cuestión, ¿sí? Porque hay preguntas que tienen que ver con Polibio, preguntas que tienen que ver con Cicerón, con el de República o con las Catrinarias, algunas que proponen cruces distintos, ¿sí? Es decir, intenté ofrecer una variedad lo suficientemente amplia, digamos, como para que cada quien, en virtud de sus intereses, pueda hacer un recorrido. En ese sentido, yo soy sincero, o sea, la verdad que no me di cuenta, ahora con tu observación lo percibo. Tendría que haber agrupado las consignas, normalmente lo hice así, y no sé por qué esta vez no lo hice, porque tendría que haber agrupado las consignas por bloques, digamos, por bloques de autor, digamos así, y que pudieran elegir dos, pero distribuidas en distintos bloques sería. Pero bueno, eso yo no lo anoté, o sea, que cada quien puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Un poco la idea era que recorrieran distintos autores y distintos textos, pero era un poco la idea que, por la estructura de las consignas, eso no quedó plasmado y el error es mío, así que no hay ningún problema. Pueden elegir cualquiera de las consignas de la A a la... ¿Cuántas me quedaron? ¿Hasta la G? ¿La última? Sí. De la A a la G, dos cuales sea, aun cuando se pisen los textos, ¿sí? O aun cuando el autor sea siempre el mismo. Y por supuesto cambia el enfoque porque las consignas son distintas. O sea que cada quien puede hacer el recorrido que quiera en ese sentido. No sería justo de mi parte ahora cambiarles la regla de juego, digamos. Así que pueden hacer como les parezca mejor, sin ningún problema. En Bueno, ese sentido. gracias. No, por favor. Es cierto que aún trabajando con Plauto, bueno, no es lo mismo trabajar el tópico del doble que Claro. trabajar los prólogos, ¿no? Son abordajes diferentes. En ese sentido, pueden hacer cosas distintas. Pero bueno, y también pueden ampliar la búsqueda bibliográfica, o por ahí si se encuentra alguna línea de sentido que se conecta con lo que están trabajando, me pueden preguntar y si les puedo recomendar alguna bibliografía complementaria, desde ya, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Esta bibliografía, recuerden que es una bibliografía como obligatoria, con leer y trabajar con esto alcanza, está más que bien, pero si ustedes, no sé, por lecturas previas que hicieron, biblioteca mental, etcétera, van por otros caminos y aportan algo este, como original o novedoso, más que bienvenido. Y si les ocurre algo y necesitan alguna punta bibliográfica y yo les puedo dar una mano, también. En ese sentido no hay ningún inconveniente. Una pregunta sobre Sí. esto. El total del trabajo, es decir, cubriendo las dos consignas, son 4 hojas como máximo, o por cada consigna. No, total. Ah, el total. Es total. O sea que es Eso, dos por consigna. Hay que claro, poder de claro, claro. síntesis. Hay que, eso estaba pensando. Mucho Ahí poder hay de que jugar síntesis. mucho con el espacio, como la cita que elijan del texto tiene que ser una mega cita, como vale la pena citar esto, y si no, todo lo que sea, por ejemplo, bibliografía secundaria, o sea, bibliografía crítica, no citen demasiado porque se les va a ir el espacio, ¿sí? Entonces por ahí, para demostrar que leyeron ahí hay como estrategias de escritura, ¿no? Para demostrar que leyeron la biografía, con remitir a pie de página, o poner una cita chiquita a pie de página, un confer, algo por el Ajá. estilo, eso resuelve un poco la cuestión del espacio, ¿sí? Ahí, digamos, por ahí el desafío, en esta ocasión, el desafío del trabajo tiene que ver con, bueno, explotar la brevitas. Bien, ¿alguna pregunta más en relación con esto? Igual también tenemos la semana que viene, que sería la semana anterior a la entrega y también le vamos a dedicar un espacio si hay alguna duda. ¿Sí? La idea para hoy, tenemos un montón de temas de lengua por revisar. La idea sería como empezar a trabajar un poco algunas cuestiones más puntuales de cada comedia, ¿sí?
Igual ya tuvieron los videos de comedia, espero que no hayan sido muy aburridos, porque un poco largos. Eh, Así que bueno, hacia el final de la clase vamos a conversar un poco sobre las dos comedias, y seguramente lo retomemos la próxima. La próxima teníamos que ver Medea, pero bueno, por ahí nos dedicamos un poquito más a Plauto, teniendo en cuenta que tienen el trabajo para la otra semana y por ahí hay que recalcular un poquito más todavía el cronograma, pero llegamos bien, yo creo que llegamos bien. Bueno. Enzo, una Sí, pregunta. sí, obvio. Perdón, no No, quería interrumpir, justo estabas terminando. En la consigna C, por ejemplo, a ver, déjame que miro para no decir cualquier cosa, creo que era la C. Sí, en la fuente de Cicerón de 1995, discurso, yo no la encontré, ¿puede ser? eh, Capaz que no estoy buscando bien o no sé. dice Catilinarias. Pasa que yo puse discurso 5 porque es el tomo de Gredos. O sea, esta es la referencia completa, digamos. Claro, Es de la biblioteca clásica de Gredos, los libros azules de tapadura, es el tomo 5 en esa colección. ahí va. Y yo lo que subí al Drive fue, digamos, el recorte, creo, ¿no? Corríjanme si estoy diciendo cualquier cosa. Creo que subí el recorte de, no el tomo 5 completo, sino el recorte de las caterinarias. ¿Puede ser? Sí, sí, es el recorte, profe, Claro. el que subió. Por eso no te aparece en la carpeta, no te aparece, digamos, esta misma descripción, porque aparece Claro, directamente como caterinarias. claro, o sea, la busco dentro ahí de las veterinarias. Claro, porque en este caso tienes que concentrarte en la cuarta catenaria. Perfecto, Enzo. Y después me pasó, pará, yo estaba bajando y era tu pantalla. Eh, Me pasó también con la de, bueno, no sé, con otra, pero que fue similar, ¿viste? Dije, Claro, ten en cuenta que seguramente yo que acá estoy. lo citó completo y acá me lleva a un lugar específico, digamos. Sí, ten en cuenta que yo acá puse la referencia completa, y en el nombre del archivo que subí no necesariamente tiene la misma referencia. Ahí va, Enzo, genial, eso me pasó entonces. Buenísimo, Claro. buenísimo. Por ahí en el caso de el de República, dice de República libro 1. Puede ser que diga algo así el archivo. La referencia completa es Obras Políticas, es un tomo también de la colección de Gredos, el tomo de Obras Políticas que incluye el de República y el de Lege. El de Legibus, perdón, en plural. De Legibus. Las Genial. leyes. Gracias, Enzo. No, por favor. Bien, ¿alguna pregunta más en relación con esto? ¿Con los materiales? ¿Con los textos? Bueno. Revisamos un poquito la gestación antes de avanzar con el tema de subordinación y ver algo del perfectum, que serían los temas para hoy. Aunque después voy a subir un video sobre el perfectum, está todo también sintetizado, para que lo tengan, pero me gustaría conversar con ustedes algunas cuestiones, como para ir metiéndonos en ese tema. De la gestación número 6, yo creo que subí las correcciones además. Me parece que acá no hay ningún problema mayor. No sé si hay alguna duda en alguna cuestión de la gestación número 6 que me quieran plantear. Si no, vamos directamente a la 7. Sí, ten en cuenta que la gestación número 6 tiene solamente tercera declinación de temas en consonante. ¿Sí? Puede surgir una cuestión con este sustantivo Arabs, que recibí alguna otra consulta en relación con esto. Recuerden que Arabs, árabe, ¿sí? Puede tener como dos sentidos. Digamos, el gentilicio árabe, ¿sí? Como adjetivo, y el Arabs arabis como la lengua árabe, ¿sí? Como sustantivo, quiero decir. Acá aparece como sustantivo y por eso funciona como un tema en consonante, ¿sí? Como un tema en consonante labial, ¿sí? Una labial sonora, ¿sí? A la par de princeps,
por ejemplo. Esa sería una labial sorda. Entonces, Arabs, ¿sí? Hace genitivo plural arabum, ¿sí? Cuando funciona como sustantivo. Lo pueden encontrar en los diccionarios como adjetivo y eso es otro tema. Porque los adjetivos de segunda clase, que son los adjetivos que declinan por tercera declinación, declinan por tema en i. Entonces, esta misma palabra, digamos, en apariencia, la misma palabra, bueno, tiene una entrada como sustantivo y otra entrada como adjetivo. ¿Mm? Pero bueno, más allá de eso, creo que no hay ninguna dificultad dentro de todo. Sí. ¿Te puedo pedir, por las dudas, quiero ver cómo si se viene la oración 3? Sí. Por el tema del análisis sintáctico, sobre todo, porque son como dos oraciones que están mezcladas, ¿no? Detalle ahí, es cierto, tienes razón, hay un detalle ahí. Veámoslo. Ahí va. Fíjense, dice agrícola cur venenum non aquam piratae clamat tauris meis barbare das. Bueno, es verdad, hay dos verbos, ¿sí? El verbo das, que es en la segunda persona del singular del presente, el verbo do, y el verbo clamat, en tercera del singular, ¿sí? Es decir, que ya estamos seguros de que cada verbo tiene un sujeto diferente porque hay una desinencia personal diferente en cada caso, ¿sí? Clamat y das. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que tenemos acá es un caso de un tipo de estructura subordinada de discurso directo, ¿sí? Así que voy a hacer un excursus ahora para hablar un poquito de subordinación, porque es un tipo de subordinado. A ver, el concepto de subordinación que vamos a empezar a trabajar hoy es un concepto que se opone al de coordinación. ¿Se opone en qué sentido? Cuando nosotros tenemos proposiciones coordinadas, ¿sí? En una oración compuesta, lo que tenemos son dos relaciones sujeto-predicado, ¿sí? Que están al mismo nivel sintáctico porque las conecta precisamente un nexo coordinante, es decir, una conjunción coordinante. Un et, un sed, un well, un nam, ¿sí? Es decir, que esa relación predicativa, digamos, la relación predicativa de cada suboración es una relación predicativa que está al mismo nivel. Y por eso hablamos de suboración 1 y suboración 2. Porque son dos suboraciones que están en el marco de una misma oración, pero en el mismo nivel. Por eso hablamos de coordinación. Distinto es el caso de estructuras sintácticas en las que, en un contexto oracional, ¿sí? Con una predicación principal, se inserta una estructura predicativa que no está al mismo nivel que la estructura predicativa principal, de la oración principal, sino que está en un nivel sintáctico inferior, porque depende de esa oración principal para existir, digamos así, para tener sentido. No es una estructura autónoma. En última instancia, cuando yo tengo una oración compuesta por coordinación, uno podría omitir una suboración y la otra conserva su sentido. Por supuesto que el sentido total no va a ser el mismo. El sentido de la oración compuesta como tal no va a ser el mismo. Pero el sentido de la suboración, per se puede conservar independientemente de la otra, ¿sí? No es que pierde el sentido. En los casos donde tenemos estructuras subordinadas, lo que tenemos son estructuras que dependen de algo que está en la oración principal, ¿sí? Digo de algo así de modo tan vago porque, bueno, puede depender de un verbo, de un sustantivo. El tipo de incrustación es diferente. Y acá aparece justamente esta palabra, ¿no? Cuando tenemos una estructura subordinada, lo que tenemos es una estructura incrustada. Y hablamos de incrustación.
¿sí? Se incrusta una estructura predicativa en el marco, ¿sí?, de una oración. Y por lo tanto, esa estructura predicativa depende de esa oración principal. Ya no vamos a hablar de suboraciones que están coordinadas, sino de proposiciones subordinadas o de proposiciones incluidas. Estas estructuras predicativas, ¿sí?, las vamos a llamar proposiciones incluidas, porque están incluidas dentro de, y el dentro de ella supone disparidad de niveles de análisis, o proposiciones subordinadas, que también, si está subordinado, está por debajo, digamos así. Ahora, respecto de los tipos de proposiciones incluidas, van a ver que tenemos tres tipos de proposiciones incluidas o subordinadas, que responden a tres clases de palabras, ¿sí?, que son los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. Entonces son incluidas sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos así, cada una de estas proposiciones va a suponer la expansión de un núcleo. Este me parece que es el concepto que más ayuda a entender la noción de proposición subordinada o proposición incluida. Es decir, van a tener o bien un sustantivo, o bien un adjetivo, o bien un adverbio que se expande a tal punto que contiene una predicación por dentro. Ese sustantivo, ¿sí?, ya no va a ser una sola palabra que ocupa la posición de objeto directo o la posición de sujeto. Va a ser una estructura compleja que contiene una predicación por dentro. Fíjense, es un poco lo que había puesto en esta diapositiva, ¿sí? Pensar el concepto de subordinación específicamente como la expansión de un núcleo de alguna de estas tres clases léxicas, como clases de palabras me refiero: el sustantivo, el adjetivo o un adverbio, ¿sí? Entonces, estas estructuras subordinadas van a ocupar la posición sintáctica de un sustantivo, de un adjetivo o de un adverbio. Es decir, van a cumplir las funciones propias de un sustantivo, sujeto, objeto directo, por ejemplo, de un adjetivo, modificador directo o atributo, o de un adverbio circunstancial, dicho grosso modo. Ahora, esa estructura no está al mismo nivel de la oración principal, porque como decíamos recién, está incrustada, ¿sí? Esto que estoy diciendo yo sé que es abstracto, pero primero vamos al abstracto y después vamos al ejemplo y ahí se va a resignificar todo lo que estamos diciendo. Entonces, la proposición subordinada es una estructura jerárquicamente inferior a la oración principal. En ella se inserta y de ella depende. ¿Sí? Esto que decíamos recién, no tiene autonomía propia. ¿Cómo reconocemos que hay una proposición subordinada? Porque en general hay una marca de inclusión, es decir, hay una partícula que tiene capacidad de subordinación, y esa partícula que tiene capacidad de subordinación está delatando que ahí hay una estructura subordinada. Esa partícula vamos a ver que puede ser un incluyente o un relacionante, de acuerdo con el hecho de que cumple o no una función sintáctica dentro de la subordinada. Ahora, ¿siempre va a haber marca de inclusión? ¿Siempre va a haber una partícula que nos delate que hay una subordinada? No, siempre no. El caso de esta oración de los piratas es uno de esos. Ya lo vamos a ver ahora en particular. Por último, antes de ver ejemplos y aclarar todo esto que es muy abstracto por ahora, decir esto que también ya lo mencionamos: la estructura subordinada contiene una predicación, es decir, una relación sujeto-predicado, de manera prototípica al menos. Fíjense lo siguiente, para que se entienda el concepto de expansión de un núcleo, ¿sí? Yo puedo decir: ayer el dolor me cacheteó.
¿Sí? Bueno, tengo un verbo, cacheteó, tengo un sujeto, el dolor, ¿sí? Tengo un objeto directo, me, y tengo un circunstancial de tiempo, ayer. Ahora, en lugar de ayer, yo puedo construir otro tipo de frase, ¿sí? Otro tipo de estructura, y decir, cuando te vi, el dolor me cacheteó. En este cuando te vi, yo estoy expresando una circunstancia del tiempo. En lugar de decir ayer, digo cuando te vi, que fue ayer. ¿Sí? Mi interlocutor sabe que este cuando te vi se refiere a ayer, pero lo estoy llenando con otro contenido léxico-gramatical. Ahora, este contenido léxico-gramatical con el que yo estoy rellenando la posición de circunstancial de tiempo es más complejo que un simple adverbio por dentro. Es una estructura predicativa, porque hay un verbo conjugado, y este verbo tiene un sujeto tácito, que es yo. Hay una relación sujeto-predicado. Y tenemos una partícula que tiene capacidad de subordinación, que es el cuando. El cuando está marcando que esta estructura es una estructura subordinada. Yo no puedo decir cuando te vi, y en principio, o sea, en una conversación muchas veces las estructuras son incompletas, ¿no? Todo está claro. Pero desde el punto de vista de la gramaticalidad, ¿sí? Del criterio de gramaticalidad, cuando te vi no es una oración autónoma, independiente. Por el contrario, es una proposición subordinada que depende de este verbo, cacheteó. Este es el verbo principal, la acción principal. El dolor me cacheteó cuando te vi. Entonces, tenemos desde el punto de vista de, si yo tengo que describir los componentes sintácticos de ambas oraciones, yo tengo lo mismo. Tengo un circunstancial de tiempo, en el medio el sujeto, y después retoma el objeto directo y el núcleo del predicado. ¿Sí? Yo tengo esta estructura sintáctica en los dos casos. Solo que el circunstancial de tiempo, en el caso 1 está resuelto como un adverbio y en el caso 2 está resuelto como la expansión de un adverbio, esto es, una proposición incluida adverbial. Desde el punto de vista de la función sintáctica, es lo mismo, circunstancial de tiempo. Desde el punto de vista de la descripción estructural, en un caso hay un adverbio y en otro caso hay una proposición incluida adverbial. ¿Sí? Por eso diferenciamos entre lo que es la descripción estructural de la función sintáctica. ¿Sí? Descripción estructural, en un caso adverbio, en otro caso proposición incluida adverbial. La función sintáctica va a ser siempre la misma, circunstancia de tiempo, en este caso. Bueno, seguimos con los ejemplos del tango. Mis labios la odian por el beso. Fíjense que acá yo tengo un complemento de causa o un circunstancial de causa respecto a este verbo, articulado como un sintagma preposicional, por el beso. Ahora, yo lo puedo resolver como un adverbial encabezada por la partícula que tiene capacidad de subordinación, que es porque. Mis labios la odian porque la besaron. Y acá hay un verbo conjugado que tiene un sujeto tácito en tercera persona del plural. Mis labios. Bien, yo ahora después vuelvo a las adverbiales para ver cómo funcionan en latín. Pero hasta acá quería ejemplificar el concepto de subordinación, ¿sí? Y este concepto que me parece que es clave e iluminador de entender las proposiciones subordinadas como expansiones de un núcleo de una clase léxica. ¿Sí? No sé si eso se entiende eso. ¿Una pregunta?
Profe, Sí. si yo saco el cuando ahí y digo, te vi, el dolor me cacheteó, ahí queda como coordinación en vez de subordinación, ¿no? Es juxtaposición. Es un caso de Claro. juxtaposición. Sí, Ok. sintácticamente es diferente. El efecto también es diferente. Digamos que la lengua, desde el punto de vista de la historia de la lengua, la subordinación supone un proceso históricamente posterior al de la coordinación, en el sentido de que es mucho más llana y directa la expresión cuando es juxtapuesta o coordinada que cuando es subordinada. ¿Sí? Esto se ve muy claramente, bueno, lo relaciono un poco con lo que venimos viendo de teatro. Esto aparece en un libro de Dubati, en uno de los tomos de filosofía del teatro, la cuestión de la audibilidad, el criterio de audibilidad de los parlamentos. Y ahí, en relación con esto, estamos diciendo de las estructuras paratácticas, es decir, coordinadas, o las estructuras hipotácticas, es decir, subordinadas. Hay un criterio, digamos, dramatúrgico que tiene que ver con preferir estructuras justamente juxtapuestas, coordinadas, como se dice, paratácticas, antes que hipotácticas que supongan una subordinación, por lo que implica en términos de audibilidad, ¿sí? para el espectador, ¿no? Por eso lo relaciono, digo, el efecto que produce una subordinada no tiene nada que ver con el efecto que produce una construcción juxtapuesta o coordinada. Ahora, en relación con lo que decíamos recién, nosotros tenemos proposiciones incluidas de tres tipos, ¿sí? Sustantivas, adjetivas, adverbiales. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar hoy en las adverbiales y en un tipo de sustantivas muy sencillas, porque son muy fáciles de reconocer, y hasta ahí llega la subordinación en el latín 1. Ya en latín 2, bueno, es una... Aparte, vamos a ver un pequeño grupo de adverbiales. Las adverbiales son bastante nefastas. Vamos a ver un grupo de adverbiales que son las adverbiales con modo indicativo, que son muy asequibles, digamos así. El resto de la subordinación adverbial es tema de latín 2. Así que bueno, tenemos tiempo para sufrir todavía. En relación con las sustantivas, digo, entender esta cuestión de que cada proposición cumple una función sintáctica de acuerdo con la clase de palabra que se expande, ¿sí? Y en el caso de sustantivas, la función que van a cumplir estas sustantivas van a ser las funciones propias, ¿sí? de un sustantivo. Fundamentalmente sujeto, objeto directo, aposición, predicativo, ¿sí? En el caso de las adjetivas, modificador directo o atributo, como lo quieran llamar. Y en el caso de las adverbiales, circunstanciales, fundamentalmente. Hay un tipo de adverbiales que son más indomables, que son las condicionales, las concesivas y las consecutivas, que técnicamente no son circunstanciales. Se llaman modificador del núcleo oracional, bueno, es otro conflicto. Pero bueno, por ahora lo estoy simplificando un poco, quiero decir. Entonces, ¿esto a cuento de qué viene? En esta oración, ¿sí? Dice, agrícola curvenenum non aquam pirata eclamat, tauris meis barbaredas. Bien. Decíamos que tenemos dos verbos, ¿sí? A partir de ahora, cuando hay un verbo
y otro, digamos así, cuando hay dos verbos, quise decir. Cuando hay dos verbos, hay que pensar qué tipo de relación se establece entre esos dos verbos. Si la relación es de coordinación o si la relación es de subordinación. Para que haya coordinación tiene que haber o un coordinante en el sentido de una partícula una conjunción, pero, ¿sí? Sed, et, well, nam, lo que sea, o un signo de puntuación que opere como marca de juxtaposición. Punto y coma, 2 puntos, fundamentalmente. Ahora, para que haya subordinación, tiene que haber cierto tipo de partículas que tienen capacidad de subordinación, que son las que vamos a ver a continuación con las adverbiales, o, y acá viene la cuestión, o un discurso directo. Lo que está entrecomillado en esta oración corresponde al discurso directo. Como corresponde al discurso directo, es un enunciado que no está al mismo nivel de lo que el agrícola grita, exclama al pirata, sino que depende de esa predicación. Porque el agricultor, el tipo lo que exclama es esto, lo grita. ¿Sí? Yo puedo absorber todo esto, yo lo puedo absorber por un pronombre lo. Entonces, hay un tipo de proposición subordinada sustantiva, y digo que es sustantiva porque cumple la función de objeto directo, lo puedo absorber por el pronombre lo, que se llama proposición incluida sustantiva, icónica o mencionada. Y es el tipo de proposición sustantiva que refiere al discurso directo. Cuando yo digo, María dijo 2 puntos comillas, eso que dijo depende de un verbo de decir. Este discurso directo depende de lo que en latín llamamos verba dicendi, es decir, un verbo de decir, ¿sí? Como clamo, dico, ¿sí? Entre tantos otros. Depende de un verba dicendi. Yo acá no voy a tener un cuándo, un porque, como veíamos en las oraciones anteriores, a modo de ejemplo, que estén indicando que hay una estructura subordinada. No voy a tener una marca léxica de inclusión. Lo que voy a tener como marca de inclusión o como marca de que hay una estructura subordinada es una marca gráfica. Son las comillas. El discurso directo lo detectamos por una marca gráfica. Marca gráfica que en los manuscritos de la antigüedad, por supuesto, no se conservan. No venía esta marca gráfica. Esto lo digo de acuerdo con la norma contemporánea y cómo aparecen editados los textos. Lo detectamos por la marca gráfica de las comillas. Si no, bueno, es un poquito más engorroso todavía. Porque hay que detectar que hay 2 niveles de enunciado, básicamente. Porque, bueno, el discurso referido supone eso, en definitiva. El discurso referido supone 2 planos de enunciado, 2 planos de enunciación, ¿sí? Y una recontextualización. Eso desde el punto de vista, si se quiere, de la teoría de la enunciación. Ahora, desde el punto de vista sintáctico, ese discurso referido directo, en este caso, se enmarca con comillas y sintácticamente puede ser absorbido por un pronombre. Si yo lo puedo absorber por un pronombre, está muy claro que esa estructura no está al mismo nivel que la del verbo principal, porque depende de ese verbo. Todo esto que está entre comillas es el objeto directo de este verbo. Un objeto directo que está articulado como una proposición incluida sustantiva. Entonces tengo el verbo clamat, tengo el sujeto agrícola y todo lo demás es predicado.
pirata es el objeto indirecto y el objeto directo es lo que acabamos de decir, el discurso directo. Antes de terminar de resolver la oración, ¿hasta acá alguna pregunta? No sé si esto se entiende, si es un poquito engorroso. Sí, esa era la pregunta. ¿Cómo me va a ir en el parcial? Ah, bueno, falta un montón para eso. Ya No, estoy pero se asustado. entiende. Digo, después hay que ver cómo uno lo pone en práctica, pero entenderse se va entendiendo. Buenísimo. Sí, ahora después vamos a hacer oraciones con las adverbiales, que son las más frecuentes, digamos, que nos van a aparecer por ahora. Y va a quedar claro que ahí, digamos, uno va a detectar que hay una estructura subordinada porque hay una palabra que lo delata. Hay una palabra que está diciendo, che, acá hay una subordinada. ¿Sí? Las vamos a estudiar, no son tantas tampoco. Y aparte el diccionario también lo dice. Estas en particular lo que tienen es que no está esa palabra que delata. No hay una marca léxica que opere como indicador, como índice de subordinación. ¿Sí? El índice de subordinación acá es el entrecomillado, por un lado, como marca gráfica, y el hecho de que hay dos planos de enunciación. Profe, en el análisis sintáctico se pone eso, objeto directo y entre paréntesis proposición incluida subordinada. Sustantiva en este caso. La S es de sustantiva. Ah, perdón. Sustantiva. Si quieres usar subordinada, pones PSS, proposición subordinada sustantiva. Pero el último elemento remite a la clase léxica que se expande, sustantivo, adjetivo o adverbio. Entonces vos tenés, si la proposición es sustantiva, la llamamos PIS o PS. Si es adjetiva, PIA o PSA. Si es adverbial, bueno, yo le pongo PIADV para distinguir de la A sola, que es la adjetiva. Pero bueno, si usan otras siglas, no pasa nada. Estas son las que uso yo, pero usen las que les resulte más adecuadas. Noten que lo que yo hago primero es poner la función sintáctica en el contexto de la oración y entre paréntesis la descripción estructural. ¿Sí? Digo, para que quede bien claro que yo cuando digo aquí hay una proposición sustantiva, una PIS, no estoy diciendo que esa es la función sintáctica, estoy describiendo el tipo de estructura. Después a esa estructura yo le tengo que asignar función o posición de predicado, de sujeto, de objeto directo, etc. Recuerden que en sintaxis posición y función son categorías que se corresponden. Como decíamos recién, la subordinada no está al mismo nivel de la oración principal. Es una estructura incrustada. Por esa razón, lo que hay que hacer es recursar la subordinada. ¿Qué quiere decir recursarla? Anotarla debajo o aparte y analizarla en ese otro nivel. Para mostrar que no está al mismo nivel de la subordinada. Porque ¿qué pasa? Si yo esto lo analizo acá y empiezo a decir, bueno, todo esto es predicado, el sujeto es tácito, queda como que adentro del predicado hay otro predicado, adentro del predicado hay un sujeto tácito, y no es eso lo que se está diciendo. Después me van a ver a mí hacer esto, a los efectos de, digamos, capitalizar el tiempo, que espanto lo que digo, a los efectos de maximizar el tiempo, cada vez peor lo que digo,
Voy a superponer, pero voy a intentar que con los colores se entienda que son dos niveles de análisis diferentes. Pero sí exhorto a que ustedes tiendan a escribir la estructura debajo, como voy a hacer ahora prolijamente, para que se vea esto de que son dos niveles diferentes, ¿sí? Que no es que tenemos un predicado adentro del otro, pues bueno, no es así. Sino que el objeto directo del núcleo de ese predicado es un objeto directo complejo, en tanto y en cuanto no es un sustantivo o un sintagma nominal, sino una proposición incluida sustantiva que contiene una predicación por dentro y que desde el punto de vista de esa oración está en la posición que le corresponde al sintagma nominal objeto directo. Bien. Bueno, esta es una pregunta, entre paréntesis. Me faltó copiar el signo de pregunta. Tenemos el verbo, todo esto es predicado, un sujeto tácito desinencial, tú, un circunstancial de causa, que es el cur, lo van a encontrar como adverbio o pronombre interrogativo en el diccionario, ¿sí? Un circunstancial de negación o índice de polaridad negativa, como lo quieran llamar. Y tenemos venenum y aquam como objeto directo. Tauris meis como objeto indirecto, son los dativos plurales. Y bárbare creo que aparece como adverbio, ¿no? En el diccionario. Sí, cruelmente sería. Cruelmente, sí. Circunstancial de modo. Efectivamente. Entonces, el agricultor o el agrícola le grita al pirata, dos puntos comillas, ¿por qué les das veneno y no agua a mis toros? ¿O por qué les das bárbaramente, no, cruelmente? ¿Por qué les das cruelmente veneno y no agua a mis toros? Bien, ¿una pregunta? Bueno. Avanzo con esto de subordinación, así ya lo cerramos y no nos queda colgando, ya que estamos en este tema. Ahí estamos. A ver, yo les decía recién que, digamos, las tres clases de palabras que se expanden son el sustantivo, el adjetivo o el adverbio, ¿sí? Del sustantivo, las únicas sustantivas hay un montón. O sea, dentro de cada subordinada hay subtipos, felizmente. Dentro de las sustantivas, nosotros nos vamos a quedar solamente con las sustantivas de discurso directo. Bueno, todo lo demás es latín 2. Dentro de las adverbiales, nos vamos a quedar con un grupo de adverbiales, que son las adverbiales que llevan verbo en modo indicativo. Y que se pueden comportar como tres tipos de circunstanciales: de tiempo, de causa y de modo, que son las más frecuentes y más fáciles de traducir también. Entonces vamos a subclasificar el tipo de proposición subordinada adverbial. Vamos a tener modales, o también llamadas comparativas, ¿sí? Que sí funcionan como un circunstancial de modo, se traducen por cómo, ya vamos a ver bien de qué se trata. Vamos a ver las temporales y causales, ¿sí? Estos son los tres tipos de adverbiales con los que nos vamos a manejar, con las que nos vamos a manejar. La modal comparativa
es una proposición subordinada que está encabezada por el incluyente ut. Ut es un incluyente variopinto, digamos así, tropical en latín. Digo tropical porque, bueno, tiene muchos usos. Realmente muchos usos. Hay que ir como explorándolos de a poco porque es una partícula muy, muy escurridiza. Es como un jos en griego. Hasta que uno ubica jos ahí, se hace medio pantanoso. Por lo pronto, ut lo vamos a ver en dos tipos de adverbiales. Una es esta modal y se traduce por cómo. Es decir, de acuerdo con el tipo de ut que tengamos, la traducción va a cambiar, porque el tipo de adverbial va a cambiar. ¿Sí? ¿Cómo detecto yo que ut es modal y se traduce por cómo? Porque suele estar acompañado por un refuerzo en la oración principal, que es el adverbio sic, que significa así. Entonces vamos a traducir así como. Es el sentido de la estructura. Ese es el encabezador ut. También ut lo podemos encontrar con un valor temporal, equivalente a cum, a ubi y a cuando, que son 4 encabezadores que con verbo en modo indicativo expresan una circunstancia del tiempo y se traducen por cuándo. El ut temporal, que significa cuándo, no va a tener el refuerzo de sic que tiene el modal. Y esa es una manera para distinguirlo. El cuándo es el más transparente para el castellano, porque, bueno, dice cuándo, digamos. Es el más llano. Y después tenemos otros dos encabezadores que pueden significar cuándo, que son un poco esquivos. Primero porque aparece cum. Y ustedes, cum es una partícula que conocen. ¿Qué función cumple cum? De acuerdo con lo que vimos hasta ahora. ¿De dónde la recuerdan esta partícula? Parcial de compañía, ¿no? Claro, efectivamente, como una preposición. ¿Sí? Como una preposición de ablativo. Una preposición que rige caso ablativo. Ahora, si después de cum yo no tengo un ablativo, tengo que pensar en otras posibilidades. Entonces, cum cuando es preposición, la voy a reconocer por la rección de caso. Necesito un ablativo para construir su término. Si yo después de cum no tengo un ablativo, tengo que pensar en otros usos o valores de cum. Cum puede funcionar como coordinante correlativo acompañada de tum y ser en ese caso equivalente al non solum sed etiam, no solo sino también. Pero nuevamente vamos a reconocer que cum es un coordinante correlativo cuando está su correlato, que es tum. Ahora, otra posibilidad es que cum encabece una proposición incluida adverbial con valor temporal. Y ahí es cuando. Por supuesto tiene que tener un verbo. Tiene que subordinar un verbo. Entonces hay una oración por dentro, subordinada. Y ubi, otra partícula que ustedes conocen por los circunstanciales del lugar, que significa dónde, bueno, también significa cuándo. Eso tiene que ver con que, bueno,
claramente las coordenadas de tiempo y espacio se cruzan, ¿no? Se suponen una respecto de la otra, ¿no? El famoso concepto del cronotopo, ¿no? Bueno, tanto es así que hay una palabra en latín ubi que a veces puede significar dónde y a veces puede significar cuándo. Ahora bien, dentro de las adverbiales temporales hay otros matices de tiempo. Yo puedo expresar una temporalidad más genérica, cuando. Puedo expresar una simultaneidad temporal respecto de la acción principal, mientras, y en ese caso la partícula es dum. Puedo expresar una idea de inminencia, es decir, tan pronto como una acción inmediatamente posterior a otra, y allí el encabezador es simul ac, son dos palabras, pero funcionan como una unidad. O puedo expresar anterioridad o posterioridad respecto de una acción principal. Antequam, postquam. Siempre con el verbo en modo indicativo. Esto en el cuadernillo entre paréntesis de sintaxis y de morfología y sintaxis, en algún lado, no me acuerdo de la página, pero en algún lado tienen en este cuadro sintetizado, ¿sí? O sea que esta información la tienen ahí y está bueno que se fichen estos encabezadores, estas marcas léxicas de inclusión, ¿sí? Para ir como incorporándolas de a poco. Y tenerlas a mano para consultar, por supuesto. O sea que en el caso de las temporales tenemos distintos matices, ¿sí? Para denotar una circunstancia del tiempo. Las causales son más amistosas porque tenemos tres encabezadores muy típicos que son quod, quia y quoniam. El quod es otro de estos tropicales, pero bueno, ya vendrá el momento para ver otros usos. Por ahora quod va a ser siempre causal. Y eso nos hace felices. Después vamos a ver que quod, bueno, tiene otras funciones también, pero por ahora, insisto, solo causal a la par de quia y de quoniam. Y en este caso la traducción va a ser alternativamente, lo pueden traducir cualquiera de los tres por cualquiera de estos conectores causales. Según el registro de la oración pueden elegir uno u otro. Es permutable en ese sentido. Porque, puesto que, dado que, ya que, ¿sí? Cualquier conector de causa bien pueden usar para traducir quod, quia o quoniam. Ahora vamos a ir a ejemplos antes de resolver las oraciones que habían quedado de tarea. Pero hasta acá alguna pregunta. ¿Repito algo? Bien. Por ahí esta era una de las que estaba para hacer. No me acuerdo, ¿eh? Puede ser, ¿sí, no? Ahora que la veo. Sí, era la tercera. Vale. Sí, sí, está. Empezamos por la tercera, entonces. Bueno. Dice, nautae cum famem solo pane non depelebant, retibus enavibus pisces capiebant. Bueno, fíjense que abajo ya copié, ya estoy delatando dónde hay un adverbial porque está recursada abajo, ¿no? Ahora, fíjense. Tenemos capiebant y depelebant, ¿sí? Que son los dos verbos que aparecen. Entonces uno tiene que empezar a ver cómo se conectan estos dos verbos, ¿sí? A partir de ahora la estrategia, como la llave hermenéutica para desentrañar la sintaxis de las oraciones tiene que ver con esto. Buscar los verbos, identificar los verbos y pensar cómo están relacionados, ¿sí? Porque si están relacionados por coordinación tiene que haber una conjunción coordinante
copulativa, adversativa, disyuntiva, consecutiva, hilativa, lo que sea, o bien tienen que estar yuxtapuestos por algún signo de puntuación, coma, punto y coma, 2 puntos, o bien hay una relación de subordinación y hay algo que está marcando que los dos verbos no están al mismo nivel sintáctico. Si yo recorro la oración, lo único que encuentro es un E, que cuidado, este E no es et, este E es ex, preposición de ablativo, es E o ex, a o ab. Estas preposiciones que son que están conformadas por una sola vocal, agregan consonante cuando la siguiente palabra comienza por vocal, precisamente, al revés. Agregan una consonante cuando la siguiente palabra empieza con vocal. Como acá dice nauibus, no hay vocal, aparece la E sola. Pero si van al diccionario, lo que voy es que seguramente el diccionario les dice E, B, X. Y parece como una joda esto, ¿no? Esto lo que significa es que para resolver E, o sea, para saber qué es E, ver o véase X. Entonces tienen que ir a la entrada de X. Y ahí la encuentran. Igual la tienen listada también en el cuadernillo, en la lista de las preposiciones. Y también aparece en el video de los circunstanciales. Y si no tenemos cum. Fíjense esto que yo les decía recién. Cum, cuando yo tengo cum, tengo que pensar en las 3 posibilidades. Preposición de ablativo, coordinante correlativo o un encabezador o incluyente de un adverbial. Si es preposición, tiene que estar seguido de ablativo. Y acá tengo un acusativo. No es preposición. Si es un coordinante correlativo, tiene que haber un tum. No hay ningún tum. Y para que sea encabezador de un adverbial, tiene que haber un verbo. Acá hay un verbo. Y otro dato que los editores suelen aportar es la coma. O las comas, en este caso, ¿no? Encerrar entre comas la estructura subordinada para que quede delimitada de esa manera. Es decir, que acá tenemos una estructura subordinada. La estructura subordinada la encerramos entre paréntesis. Al igual que las suboraciones. Eso quiere decir que capiebant, que es una tercera persona del plural del imperfecto del verbo capio, es el verbo principal, es el núcleo de la predicación principal, de la predicación nuclear. Tiene como sujeto nautae, que es el nominativo masculino plural, y todo lo demás va a ser predicado. Noten que el predicado incluye la subordinada, porque la subordinada es una subordinada de cum, y por lo que vimos recién, cum, ¿dónde está cum? Acá. Cum encabeza adverbial temporal. Si encabeza adverbial temporal, es que funciona como un circunstancial de tiempo. Con la estructura que encabeza cum. Tenemos un circunstancial de tiempo articulado como una proposición incluida adverbial. Y eso es lo que va a haber que analizar aparte. Sí. No, porque yo lo había, o sea, sin esta información, lo había traducido como este cum, pero nunca puede cumplir la función de como el cum, porque le encontraba sentido, pero bueno. Ocurre lo siguiente. Cum, en algunos, o sea, ahora cum con modo indicativo lo vamos a traducir por cuando. Hay un cum, que es el mismo en realidad, este mismo cum,
Cuando el verbo no está en indicativo, sino cuando está en subjuntivo, esto no lo vamos a ver este año, no teman. Cuando el verbo está en subjuntivo, en imperfecto o en pluscuamperfecto, a la categoría de tiempo le superpone como causa concomitante la categoría justamente de causa. Entonces queda una temporal causal y en ese caso se traduce por cómo, entendiendo que cómo es una alternativa de la lengua para expresar cuándo y por qué al mismo tiempo. ¿Sí? Pero por ahora estamos viendo algo mucho más llano, que es cum temporal raso, cuándo. Digamos que el subjuntivo es el modo de la subordinación, claramente, en latín, y se usa para ampliar el espectro semántico y pragmático de los encabezadores. Entonces, bueno, todos estos encabezadores que yo estoy mencionando, si el verbo está en subjuntivo, es otro mundo. Cambia todo. Por ahora, insisto, adverbiales solo con modo indicativo. Entonces, tenemos capiebant, como es el verbo, ¿sí? El verbo capio, tomar, agarrar, en este contexto podemos decir atrapar, ¿sí? Es un verbo transitivo. ¿Hay algún objeto directo, alguna palabra en caso acusativo? Pisques. Pisques, eso iba a decir. Tal cual. Piques. Muy bien. Pisques es el acusativo plural, efectivamente. ¿Sí? Y fíjense que tenemos retibus e navibus. Noten que yo estoy separando estas dos estructuras, ¿sí? Porque es cierto que navibus y retibus son dos ablativos. Pero uno es un ablativo con preposición y el otro es un ablativo sin preposición. Recuerden que cuando tenemos un ablativo sin preposición, lo más frecuente, lo primero que tienen que probar mentalmente es que sea un instrumental. Y es lo que es un ablativo instrumental. Con las redes. Los navegantes, los marineros atrapaban peces con las redes. ¿Sí? Es un ablativo neutro plural. ¿Sí? Viene este sustantivo. Rete, retis. Es como mare, maris. Es un neutro temani. Y e navibus, ¿qué tipo de circunstancial del lugar es? Si es que vieron el video de circunstanciales. Yo lo vi, pero no me acuerdo. Lo vi, pero no me acuerdo. Puede ser desde. Es desde. ¿Y cuál es el que indica desde? La E. Claro, sí, por supuesto, la E dice desde, pero ¿qué tipo? Viste que... El unde. Claro. Viste que los circunstanciales del lugar, los llamados loci, reciben como un nombre propio. En este caso es un unde. ¿Sí? Tienen el ubi, que significa dónde, indica movimiento cero, sin desplazamiento. El unde, que implica procedencia, desde dónde o de dónde. Acá, desde las naves, desde las embarcaciones. El quo, que indica hacia dónde, indica dirección. Y el qua, que indica a través de dónde. O por dónde. Repito que yo no soy fanático de estas nomenclaturas, porque me parecen que no son categorías funcionales. Para empezar, son pronombres interrogativos. Es como poner en castellano desde las naves, ponerle desde dónde.
en lugar de circunstancial de lugar, que es un poco lo que explicaba en ese video. Si bien no soy fanático de estas categorías, pueden no usarlas, ¿eh? No me parece indispensable ni obligo a que las usen, estas categorías, porque insisto, no son categorías, pero suelen enseñarse, y para no privarlas de conocerlas, las enseño, pero sobre todo porque entiendo que detrás de el absurdo de llamarlos circunstanciales ubi, unde, quo y qua, hay algo de la lógica de la traducción del circunstancial que uno incorpora. Y eso me parece que está bueno, por eso lo enseño. Bien. Entonces, hay que recursar la estructura. Como estoy explicando el tema, hago una letra y tengo acá recursada la estructura debajo. Tenemos el verbo depelevant, el sujeto es tácito o desinencial, es el mismo, los marineros, todo lo demás es predicado. Non es un circunstancial de negación, famem un objeto directo, ¿sí? No apartaban el hambre, famem, ¿sí? No apartaban el hambre con pan solo pane, circunstancial de instrumento, atributo o modificador directo y núcleo. También lo pueden pensar como solo como un adjetivo solo adverbial, ¿sí? Circunstancial de modo, y pane como el instrumental. Entonces, no apartaban el hambre solamente con pan o únicamente con pan. Darle un valor más plenamente adverbial a este solo. Es otra posibilidad. ¿Sí? O no apartaban el hambre solo con pan, o con pan solo, o solamente con pan, o únicamente con pan. Entonces, si retomamos la traducción, los marineros, cuando no apartaban, no alejaban el hambre con pan solo, con redes o con las redes atrapaban peces desde las naves, desde las embarcaciones. ¿Repito algo? Por favor, ¿podés repetir todo? ¿Todo desde dónde? Con redes. Claro, pues instrumental. O sea, los marineros, cuando no apartaban el hambre con pan solo o solo con pan, con redes, atrapaban peces desde las naves o desde las embarcaciones. Con redes atrapaban peces o atrapaban peces con redes. Bueno, ubiquen donde quieran. Igual me perdí. Lo veo después. No, decime. No, porque se me enredó. Estaba escribiendo y no sé, hice lío con la máquina. Los marineros. Cuando no apartaban, no alejaban el hambre. Ahí se me entreveraron los verbos. Cuando no apartaban. O alejaban el hambre con pan solo o solo con pan. Por ahí te compliqué dando tantas alternativas de traducción. Con redes atrapaban y ahí eran atrapaban. Redes
atrapaban peces desde las naves, desde las embarcaciones. ¿Alguna consulta más en relación con esta oración? Bueno, veamos esta. No me acuerdo si estaba entre una de las oraciones para hacer. Creo que no. Y está buena porque tiene un poquito de todo. Sí, tiene un poquito de todo, estaba mirando. Tiene un poquito de todo, pero tiene tanto de todo que tiene algo que no vimos. Así que la dejo en suspenso. La acabo de leer, tiene voz pasiva. Ya la vamos a hacer. Por eso no estaba. A ver, está bien. No, acá estamos. Claro, hicimos esta. Bien. Perfecto. Ahora sigo con la segunda. Con la del Willy. Cabeza de... Bien. No, está bueno que no la haya puesto acá porque como acá todavía no está la voz pasiva, es de los últimos temas del año aparte de la voz pasiva. Ya falta poco en realidad, ¿eh? ¿No sienten como el vértigo de que ya termina? Va, vértigo, por ahí es el anhelo más profundo. Yo siento que no llego nunca. Eso es lo que siento. Que no llego. Sí, se llega. El tiempo hace que se llegue. Porque es inexorable. Bueno, dice esta oración. Cálida vulpes noxia erat, quia pavidas aves, wiliki saepe noctu petebat. Bien, verbos. Erat Sí. y Petebat. Tenemos acá dos verbos. Tenemos que preguntarnos si hay alguna de estas partículas que hemos aprendido recién que tienen capacidad de subordinación. El quia. Muy bien. Este quia. Hicimos en el círculo. Bueno, ahí va. Este quia, efectivamente. Entonces, desde acá hasta acá hay una estructura subordinada. ¿Sí? De modo que este verbo petebat es un verbo subordinado por quia. El verbo principal es erat. ¿Cuál es el sujeto para erat? Cálida vulpes. Vulpes. Bien. Noten que acá tenemos el sustantivo vulpes vulpis. Es un femenino. ¿Sí? Noten que tenemos nominativo singular en es. No sé por qué escribo todo eso lo mismo. Nominativo singular en es. ¿Sí? Es un tema en i. Un tema en i de los que tienen alternancia is-es. Cuidado con esto porque uno ve vulpes y a simple vista uno no piensa que ese vulpes es modificado por cálida en singular. Bueno, cálida, vulpes, atributo y núcleo. O modificador directo y núcleo. Todo lo demás es predicado. ¿Qué hacemos con noxia?
Predicativo, subjetivo, obligatorio. Tal cual. ¿Sí? Hasta ahora lo que dice es, la astuta zorra era peligrosa, quia. Y ahora viene, ¿qué tipo de circunstancia? ¿De modo? ¿De causa? ¿De tiempo? De causa. Claro. Tenemos un circunstancial de causa articulado como una pía adverbial. Bueno, y ahora me van a empezar a ver hacer lo que no hay que hacer. Tenemos el verbo petebat. Ahí. El sujeto sigue siendo, ¿sí? Esta cálida vulpes, ¿sí? Tenemos un sujeto tácito desinencial, de modo que pauidas, aues, wilike, saepe, noctu es todo un predicado. Algo que no dijimos, me parece, es qué hacer con los encabezadores desde el punto de vista del rótulo de etiqueta sintáctica. Cuando uno recursa y hace las cosas como corresponde, vieron que yo en el PowerPoint no recursé el incluyente. Justamente porque vamos a considerar a todos estos encabezadores de las adverbiales con modo indicativo como incluyentes. Es decir, que no cumplen función sintáctica dentro de la estructura. ¿Sí? Si quieren le pueden poner incluyente y ya. No le pueden poner nada, una cruz. O cuando recursan la estructura, no recursan el quia en este caso y ya. Cualquiera de las variantes es lo mismo. ¿Ponerle nexo subordinante estaría mal? Porque el nexo subordinante es la categoría funcional que utilizamos para las preposiciones. Y esto no es una preposición. No rige un término. Bien. Y tenemos pauidas, aues, wiliki, saepe, noctu. Entonces, tenemos dos adverbios. Saepe y noctu son dos de tiempo. A menudo por la noche. A menudo de noche. Y pauidas, aues, wiliki. Todo esto es un objeto directo. ¿Sí? Porque tenemos aues, que es modificado por pálida, por pauidas. Pálidas. Por pauidas. Tenemos el atributo, el núcleo, y wiliki, con una o con doble L, es el genitivo, es el especificativo. ¿Cómo les queda la traducción? ¿Quién se anima? ¿Cómo? La astuta zorra era culpable porque a menudo por la noche atacaba a las temerosas aves del terrateniente. Bueno, sí. O granjero, ¿no? También, digo, esta cosa de los romanos que eran campesinos en su origen. Perfecto, tal cual. ¿Alguna pregunta? Para delimitar, digamos, hasta dónde va la construcción del circunstancial de causa en este caso. Tenemos que tomar toda esa construcción. ¿Cómo sabemos cuál es el límite? Digamos, en este caso es el punto, en otro caso es porque comienza, no sé, después de una coma otra construcción o... Buena la pregunta y es como el primer desafío a superar, digamos, con este tipo de cosas. Porque la duda que siempre asalta al comienzo tiene que ver con eso, con el límite de la estructura, hasta dónde, ¿no? O qué indicadores tomar. A ver, en general la puntuación ayuda. La puntuación está para contribuir a eso. Ahora, siempre que haya un punto va a terminar la estructura o puede terminar antes y puede terminar antes. Ahí lo que hay que ver, sobre todo, es el verbo de subordinada.
Porque el verbo de la subordinada es lo que te va a despejar qué complemento selecciona ese verbo. El verbo, recordá que es la clase de palabra que se vincula con el sujeto y que selecciona sus complementos. Entonces, una vez que terminás de analizar el verbo en todas sus dimensiones, quiero decir, con qué complementos construye significado, ahí te delimita cuál es la estructura predicativa. Desde el punto de vista gráfico, desde ya que la coma, el punto, pueden ser como indicadores, ¿sí? Marcas referenciales, para ayudar un poco. Pero después, bueno, digamos, para delimitarla por completo, la estructura va a haber que mirar bien el verbo y qué complementos selecciona. No es que así a golpe de vista se pueda hacer tan fácilmente. Supone ese trabajo, digamos. Veamos esta. Bueno, no copió. Ah, bueno. Sí, pasa. Ahí está. Los misterios. Bien, esta oración dice: Cum ostium ignes Romanam classem vertunt, nostri cives acerbam cladem accipiunt. Verbos. Accipiant Sí. y Evertum. Avertum. Evertunt, correcto. Muy bien. Evertum. Perfecto. Bien, son dos verbos en presente y en tercera persona del plural. Pregunto, ¿cómo están relacionados? ¿Por coordinación o por subordinación? Por subordinación, porque está la partícula cum. Perfecto, tal cual. Hay un cum acá. ¿Sí? Entonces, este vertunt está subordinado por cum. Esta coma nos va a ayudar a delimitar la estructura hasta acá. Porque por otra parte, este nostri cives, vamos a ver que es el sujeto de accipiunt. De modo tal que accipiunt es el verbo principal. Nostri cives es el sujeto. Y noten que todo lo demás es predicado, porque el adverbial tiene que estar necesariamente dentro del predicado. En tanto y en cuanto, sintácticamente es un circunstancial. Y si es un circunstancial, modifica al núcleo del predicado. Ahí va. Bien, entonces acá tenemos una circunstancia del tiempo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí va. Articulada como un adverbial. Y acá tenemos la oración principal. Nostri cives acerbam cladem accipiunt. Bien. Bueno, el sujeto nostri cives, muy sencillo. Atributo y núcleo. Nominativo, masculino, plural, ambas palabras. Y acerbam cladem accipiunt. Bueno, es un verbo, el verbo accipio es un verbo que tiene el rasgo transitivo.
de modo tal que este acusativo va a ser el objeto directo. Acerban viene de acerbus aum. Duro, ¿sí? Etimológicamente es duro, pero también puntiagudo, peliagudo. Atributo núcleo. Bien, y en la subordinada tenemos el verbo euertunt. ¿Y cuál es el sujeto de este euertunt? Ostium ignes. Ostium ignes, los fuegos de los enemigos. ¿Sí? Ignes es un nominativo plural y ostium genitivo plural. Noten acá el genitivo en ium, porque viene de un sustantivo tema en i que es hostis, hostis. Al estilo de kiwis, kiwis. O sea que todo esto es predicado. Fíjense que la estructura es bastante simétrica, ¿no? Sujeto, objeto directo y verbo. Romanam classem es el objeto directo de Wertunt, atributo y núcleo. ¿Alguien puede traducir? Puedo ayudar si el sentido se patina, ¿eh? Digo, por las palabras que aparecen. Cuando los fuegos de los enemigos trastornan la clase romana, nuestros ciudadanos sufren la amarga derrota. Bien, perfecto. ¿Sí? Cuando los fuegos de los enemigos trastornan, ¿sí? El huerto literalmente es eso, dar vuelta, poner patas para arriba, ¿no? Eso, por el prefijo e me refiero. Y huerto de verter. La clase romana, el ejército romano, ¿sí? Clasis también se refiere al ejército. Vamos a traducir el ejército romano en ese sentido. Nuestros ciudadanos reciben una amarga, una dura derrota. Efectivamente. ¿Repetimos algo? ¿Podría repetir la traducción, profe? Sí. Cuando los fuegos de los enemigos trastornan, podemos decir abaten también, de abatir. Al ejército romano, nuestros ciudadanos, nostriquives, reciben una amarga, una dura derrota. Muchas gracias, profe. No, mejor. Las dos juntas así, más fácil. Qué martirio esto. No sé por qué le copia como con resistencia.
Como que hay que darle varias veces. No sé qué le pasa. Ahí va. Bien, la 4 dice: Deae altaria certis ornavitis agricolae quod meses copiosae sunt. Bien, tenemos el verbo sunt y tenemos el verbo ornavitis. ¿Cuál está subordinado? Ya les adelanto que hay uno subordinado. ¿Cuál es? Sunt. Bien, perfecto. Sunt está subordinado porque hay un quod acá. Y acá está la estructura subordinada. De manera tal que el verbo principal va a ser ornavitis. ¿Sí? Una segunda persona del plural, tis, del futuro, vi, imperfecto, del modo indicativo de la voz activa. ¿Mm? Cuidado con este agrícola, que no es el sujeto de ornavitis. Es el vocativo. ¿Sí? Adornarán, decorarán ustedes, agricultores, agrícolas. Por eso está entre comas, ¿cierto? Tal cual. ¿Sí? Entonces, el sujeto de ornavitis es un sujeto tácito o desinencial en segunda persona del plural. El pronombre en latín es vos. Entonces, todo esto es predicado, porque el sujeto es tácito. El predicado se interrumpe en el vocativo y retoma en la adverbial, porque como decíamos recién, en las otras oraciones, la adverbial indica una circunstancia de la acción verbal, de la acción del verbo principal. En este caso es una circunstancia de causa, que está articulada como una pía adverbial. Ornavitis recibe dos modificadores, deae altaria y certis, un objeto directo, deae altaria. Altaria viene de altarium, es un neutro plural, ¿sí? Acusativo neutro plural, núcleo, y deae es el especificativo, los altares de la diosa. También lo pueden tomar como un dativo, ¿sí? Y ahí queda objeto indirecto, objeto directo. Objeto indirecto / dativo de interés, ¿no? Certis es el instrumental. Sí, está diciendo, adornarán con guirnaldas los altares de la diosa, o adornarán con guirnaldas los altares para la diosa. Creo que ya haya aparecido una oración semejante a esto, sin todo lo del quod. Pero hace tiempo digo esto, ¿no? Me resuena. Y en la estructura del quod tenemos, bueno, muy sencillo, el verbo sunt, meses, son las cosechas, es el núcleo del sujeto, copiosae sunt, es el predicado, predicativo, subjetivo, obligatorio y núcleo, respectivamente. Entonces, la traducción queda: adornarán, decorarán, agrícolas, agricultores, los altares de la diosa con guirnaldas, adornarán, decorarán, agricultores, entre comas, ¿no?
con guirnaldas los altares de la diosa o los altares para la diosa. Quod, porque, puesto que, dado que, ya que, meses copiosae sunt. Las cosechas son copiosas, son abundantes. ¿Repito algo? Bien. Y la última. Bueno, había mucho de lengua para ver hoy al final. La semana que viene todo Plauto. Exalabis y penetravit son los dos verbos, ¿no? Simulac mortiferum venenum in buenas tuas penetravit vitam exalabis. Los dos verbos están en futuro, ¿sí? Por el formante be, tienen sí sujetos diferentes. Penetravit está en tercera del singular y exalabis en segunda del singular. El tema es que hay un simulac acá. Y como vimos recién, el simulac es un encabezador de temporales. Temporales con una idea de inminencia, tan pronto como. O sea que desde acá hasta acá hay una circunstancia del tiempo articulada como un adverbial. Todo esto dentro del predicado, porque exalabis tiene un sujeto tácito desinencial en segunda del singular. Acá dice exhalarás la vida, literalmente. Tan pronto como. Ese es el sentido de la oración. Exhalarás la vida en el sentido del hálito vital. ¿Sí? Entonces tenemos dentro de la subordinada, penetravit es el núcleo del predicado y el sujeto es mortiferum venenum. ¿Sí? El mortífero veneno. Noten que en mortífero tenemos, es un compuesto, tenemos el sustantivo mors y el verbo fero. Mortífero que lleva a la muerte, literalmente, etimológicamente. Todo lo demás es predicado. Y acá noten que, o sea, tan pronto como el veneno, el mortífero veneno penetre, uno dice en tus venas en castellano, ¿no? Penetre en tus venas. Pero acá es in más acusativo. El latín construye este circunstancial con acusativo porque está entendiendo que no hay quietud, digamos, sino que justamente el ingreso del veneno en las venas supone un movimiento, supone un desplazamiento en dirección al torrente sanguíneo, digamos así. Por eso lo construye como un quo. Ocurre que nosotros en castellano, nuestra preposición en es una preposición como muy lábil, digamos así. Usamos la preposición en con mucha imprecisión. En otras lenguas no ocurre eso. Contrasten con el inglés, con el alemán, incluso con el francés. En este caso con el latín van a ver que el uso de las preposiciones es mucho más estricto. Nosotros decimos, no sé, un lápiz en la mesa. No está en la mesa. Está sobre la mesa, ¿no? Pero por eso digo, en castellano el uso de las preposiciones es un poquito más lábil, en ese sentido. Subordinante y término, atributo y núcleo. Noten que
cuando traduzcamos el penetravit, este futuro en castellano, el castellano por el encabezador tan pronto como nos pide un subjuntivo, ¿sí? Uno puede decir tan pronto como el mortífero veneno penetre en tus venas, o incluso tan pronto como el mortífero veneno haya penetrado en tus venas, exhalarás la vida. ¿Sí? Digamos que ahí hay que ajustar un poco, adecuar la conjugación del verbo a la norma, a la gramática del castellano, que después de tan pronto como pide un subjuntivo. Quiero decir, no podemos sostener el futuro imperfecto del penetravit cuando adaptemos esa forma al castellano. Bien, ¿repito algo? La enunciación, Sí. Ahora repito la traducción. ¿Qué otra cosa? la enunciación de mortiferum, El enunciado. el enunciado, perdón. Sería, ¿por qué ese adjetivo? Sí. Como un adjetivo de primera clase. Mortiferus Mortiferus. Ah, mortiferus. aum. Entonces, no, por favor, la traducción queda tan pronto como el mortífero veneno penetre o haya penetrado en tus venas. Dice hacia tus venas, pero bueno, en castellano decimos en. Exhalarás la vida, en el sentido de hálito vital. Profe, ¿Sí? en el diccionario también figuraba como mortífera, mortiferum. Ah, entonces me equivoqué yo. Es mortífer. Es también de primera clase, gracias. Gracias por corregirme. Es también de primera clase, pero como pulcher o como nigger, ¿sí? Que termina el nominativo en er. Mortifer, mortífera, mortiferum. Yo pensé que estaba directamente en us. No sé, quizás también están las dos opciones, no tengo idea. No. Se aparece así, debe ser así. Si están las dos, tampoco lo sé. Pero si le contaste como mortifer, es mortifer. Yo cuando lo asocié rápidamente como claramente es de primera clase, no de segunda, pero por eso lo asocié con nominativo en us. Sí, recuerden que los adjetivos de primera clase pueden terminar en us, aum, lo más típico, bonus, bona bonum, o en er, aum, ¿sí? Con o sin síncopa. Pulcher, pulcra, pulcrum, niger, nigra, nigrum, tener, tenera, tenerum, mortifer, mortífera, mortíferum. Bien. Bueno, ¿cómo va esto? Se pone un poco más cuesta arriba, pero más coordinado. Va tomando color, va tomando color. Bueno, dejo de grabar acá entonces.